En Colombia, 8 de la mañana, 8 minutos. Saludamos también al candidato a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca por Cambio Radical. Asamblea del Departamento del Valle del Cauca por Cambio Radical. Felipe Barragán, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Aldemar y a la radio escucha de Radio Super? Buenos días para la mesa de trabajo. Gracias por esta invitación. Siempre ustedes tan amables y tan condescendientes con nuestra organización y sobre todo para abrirnos los micrófonos a los aspirantes que queremos renovar las asambleas, los consejos, los diferentes municipios y departamentos de Colombia. ¿Hace usted alianza llave con Milton Castrillón, que va para el consejo? Sí, hemos hecho una alianza con el doctor Milton Castrillón, un hombre que viene del barrio Villanueva, un hombre de controversia, pero de controversia con fundamento, una persona que le ha traído desarrollo y le ha planteado los debates a los gobiernos locales y no se ha quedado con agua en la boca, aunque no haya compartido con los diferentes escenarios con las alcaldías, se ha colocado de acuerdo y ha sacado la ciudad adelante. Muy bien, ya vamos a hablar usted amplio con el candidato a la Asamblea del Valle del Cauca, porque hay un tema que sigue con mucho escándalo y sonando demasiado, tiene que ver con lo de Confenalco. Digamos que el contador Juvenal Andrade descubrió que había una desviación de recursos, o ¿cómo le llaman ustedes técnicamente de la materia contable? Muy buenos días a todos los radioescuchas, muy buenos días a la mesa de trabajo. No, igualmente para nosotros es una malversación de dinero de los parafiscales, ¿sí? Hay malversación de dinero de los parafiscales. Sí. Hablaba más o menos de 42.000 millones de pesos. 42.000 millones de pesos que, de acuerdo con lo que usted vio, se documentó, soportados en documentos de auditoría interna, de acuerdo a mis papeles de trabajo, están soportados 42.000 millones de pesos malversados de los trabajadores de los vallecaucanos. Esa plata de los parafiscales, ¿para dónde se fueron? Esos se fueron en beneficios, en bonificaciones para los directivos, el 60% para 3 de ellos, el señor Felice Grimoldi, el señor Gustavo Adolfo Silva, el señor Wilmer Ramírez. Para empresas de fachadas de familiares de ellos de servicios que no fueron prestados, asumiendo retenciones en la fuente de esas bonificaciones, que tampoco es bien visto y que ante la DIAN eso debe ser sancionatorio, porque si a mí me dan una bonificación, yo debo responder por mis retenciones, pero lo que hacía la caja y el señor Felice Grimoldi era asumir esas retenciones para que el 100% llegara a los dineros a los bolsillos, los dineros de la caja de compensación. Usted coloca esto a disposición de las autoridades. Hay dos procesos, uno que es de carácter penal y otro es administrativo que adelanta la Procuraduría. Ya la Procuraduría falló ordenando la destitución de Félix Grimoldi. Horas después, menos de una hora después, Confenalco saca un comunicado de prensa y luego convoca al día siguiente una reunión diciendo que el señor Félix Grimoldi no se va y que seguirá siendo el director de la Caja de Compensación Familiar de los Comerciantes, Confenalco, porque las destituciones de la Procuraduría aplica para funcionarios públicos, más no para el sector privado. Pero la pregunta sería para el doctor Juan Pablo Riveros. Las cajas de compensación manejan recursos del Estado. Si esos recursos del Estado han sido mal utilizados o mal versados, si continúa la persona inhabilitada o destituida, ¿quiere decir que esa caja no podrá seguir contratando ni manejando recursos de la nación? La sanción, con los buenos días para los presentes y para la audiencia de este programa, la sanción recae sobre el señor Grimoldi directamente. Confenalco ha pretendido, después de que esa sanción se emitiera, que la sanción no está llamada a producir ningún efecto, y eso no se necesita ser abogado para entender con facilidad, que si a mí me están inhabilitando para ejercer una función pública, pues no puedo ejecutar dineros que tienen naturaleza pública, como lo ha dicho tanto la Corte Constitucional en repetidas oportunidades, como en el caso concreto, la Procuraduría General de la Nación en el fallo que emitió en los primeros días del mes de agosto. Entonces ellos pretenden que con o sin procedimiento
la situación se debe mantener igual, lo cual, vuelvo y le digo, a la luz de ninguna lógica puede ser un argumento sostenible. Pero en esas estamos, aquí estoy y aquí me quedo, que le ha hecho tanto daño a este país. Aldemar, la pregunta va en esta dirección, doctor Riveros. Cuando se hacen este tipo de denuncias en Confenalco, la Procuraduría interviene, sanciona al director con unos hechos pues que salen de sus propias fuentes, porque es que la denuncia precisamente se genera en su propia fuente. Me pregunto, igual pusieron en conocimiento de la Contraloría, en este caso General de la República, de estos hechos, porque esa malversación de esos recursos públicos, es que aquí lo que no se puede decir es que Confenalco sí es una empresa, puede ser de derecho privado, pero lo que no se puede desvertebrar diciendo que es que Confenalco, por su condición de manejarse por el derecho privado, puede hacer lo que le da la gana con los recursos públicos, porque es que efectivamente lo que le llega a Confenalco, aparte de otras prestaciones de servicios que ellos hacen, son recursos que se generan como una contribución o como un impuesto y que finalmente terminan para cumplir una función social que es la de la recreación a los trabajadores colombianos. Cuando está allí definido que la Procuraduría determina que efectivamente hay una malversación o mala utilización de los recursos, pues automáticamente la Contraloría podría entrar a revisar esa situación, y yo diría más bien, a través de una auditoría Aldemar, inclusive establecer si hay hechos que generan detrimento fiscal, porque esos recursos, por el hecho de que se manejen por el derecho privado, no quiere decir que se pueda hacer con ellos lo que les da la gana, y menos en contra de sus propios trabajadores. ¿Han colocado ustedes la queja, o es decir, esa queja también que debería la Procuraduría automáticamente notificar a la Contraloría General de la República para que investigue Confenalco y a las personas que le están generando esto a los trabajadores afiliados a esa caja? Claro que sí. A la fecha de hoy hay 11 expedientes que tienen relación con todas estas malversaciones y que están abiertos y en trámite en Procuraduría General, en Procuraduría Regional, en Contraloría Regional, en Contraloría General de la República, en la Superintendencia del Subsidio Familiar y en la Fiscalía General de la Nación, porque esto lo que es claramente un gran peculado del tamaño del Estadio de Cali. Esto es un peculado, porque están malversando dineros que tienen la naturaleza de recursos de la seguridad social, son recursos públicos, y la Fiscalía pues avanza en sus investigaciones al ritmo que la Fiscalía lo puede hacer, y lo que en este momento está por definir, que es una cosa clara como el día de hoy, si los recursos son públicos o privados. Desde luego que son públicos, y lo ha dicho la Corte desde el año por lo menos 2006. A ver, una cosa importante que la audiencia necesita saber es en función de qué los contadores Juvenal Andrade y Juan Pablo Rivera formularon estas denuncias. Es decir, ¿en qué función dentro de la caja, desempeñando qué función? Bueno, en el año 2010, el 16 de septiembre, yo asumí el cargo de jefe de auditoría interna. En esas funciones como jefe de auditoría interna, yo puse en conocimiento a las autoridades en el mes de septiembre del año 2012 de cada uno de estos movimientos errados que tenían los directivos de la caja. Se los hice saber a la Contraloría, a la Procuraduría, y de forma anónima, porque pues yo estaba laborando al interior, después de haber transcurrido el conducto regular, que era haberle transmitido mi diligencia al director general, y al ver yo que él no hizo nada por corregir estos desvíos, hice lo que me correspondía de acuerdo a la normatividad que me rige a mí en mi ética. Como jefe de auditoría interna. Como jefe de auditoría, poner en conocimiento a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría para era que su deber. Era Su deber. Entre las funciones y deberes que tienen los contadores públicos y los revisores fiscales es que si encuentran anomalías en el proceso auditor, se deben trasladar las correspondientes denuncias ante las autoridades correspondientes. Eso fue lo que usted hizo. ¿No es un tráfugo de la empresa como lo han querido tildar? No, y en ningún momento tampoco lo que ellos dicen, que estoy lleno de rabia y de ira, porque en ese momento yo seguía trabajando en Confenalco.
Yo fui despedido de Confenalco el 13 de marzo y las denuncias mías son desde el 12 de septiembre del 2012. O sea, ahí no había ni ira, ni había odios, ni había amores. Yo tenía... Cuando usted hace la lealtad. denuncia, ¿era funcionario Yo o ya lo habían sacado? No, yo era funcionario de Confenalco. Entonces, por represalia lo sacan. Me sacan es por represalias y con decirme que es que yo no era la rueda que giraba ahí en la administración. Entonces había que cambiarla. O usted denuncia porque no lo llevan en ese negocio, en esa desviación de recursos, porque lo dejan por fuera como las guayaberas. Para nada. Muchas veces en reuniones él me decía que quería o cuál era la intención. Yo le dije, no, la intención no es ninguna. La intención es que las cosas se hagan por el debido proceso y que se utilicen los dineros en lo que corresponde. La naturaleza de esos créditos es para darle subsidios a los trabajadores, darle una recreación a los trabajadores, dar una infraestructura para los afiliados que vayan a esos centros recreacionales y que disfruten de su familia, que hagan los aportes para educación como deben ser, que generen las becas educativas que se le deben otorgar. Pero imagínese 42.000 millones de pesos en las personas que tienen dinero. ¿En cuánto tiempo se perdió esa plata? Estamos hablando entre el 2009 y el 2012. ¿Y por qué demoró tanto en denunciarlo? Porque yo empecé en el 2010 y los papeles de trabajo de los auditores llevan unos procesos y nosotros nos tenemos que documentar a plenitud para no ir a caer de pronto en cuestiones de error y de pronto que se devuelva la información. Entonces, hasta que nosotros no estábamos seguros y hasta que nosotros no tuviéramos las pruebas y los soportes, no denunciábamos eso a la dirección. Producto de ese ejercicio legal de su profesión, ¿ha habido contradenuncias por parte suya de Confenalco? Confenalco tiene una denuncia procesal que fue en el año del 2013, en septiembre del 2013, por fraude procesal, donde él dice que yo adulteré los informes 268, 300 y 301. Esos tres informes son los más, digámoslo así coloquial, los más calientes que tiene de mi denuncia. Y ninguno de los entes de control ha mirado hacia esos tres informes. En esos tres informes está lo que es la fidelización, la malversación intencionada de liquidar subsidio monetario sin tener derecho a las personas, que sumaban alrededor al año de 2.529 millones de pesos. ¿Sí? Doctor Juvenal, ¿por qué no nos lo cuenta en cristiano? Porque de pronto nosotros le entendemos, pero puede al otro lado haber oyentes o televidentes escuchando estas denuncias y que a mí particularmente me dejan frío, Aldemar, porque es que cuando un servidor público conoce de hechos punibles, es una obligación denunciarlos. Y cuando usted ha hecho eso, es porque sencillamente está asumiendo la responsabilidad como auditor. Es que para eso es que son los auditores, para mostrarle a las directivas que se están malversando los fondos. Pero el problema es cuando se malversan los fondos es por cuenta de esos directivos que toman este tipo de represalias. Eso de fidelización, ¿qué es? Para la gente antes de eso, común. recuerde, y aquí está el abogado Riveros. No sé si el doctor Felipe es abogado. ¿Qué profesión tiene? Sí. Abogado también. Abuso de autoridad por omisión de denuncia consagrado en el artículo 447 del Código Penal. Si no lo hace, a él también lo pueden denunciar. Claro. Doctor Juvenal. Dando una explicación más precisa, o sea, de acuerdo a la norma, las personas que tienen derecho al subsidio familiar son las personas que ganan menos de 4 salarios mínimos, ¿sí? Los hijos que estudien y hasta los 25 años tienen derecho, y los hijos que estudien deben llevar un certificado después de los 12 años. Entre los 7 y los 12 años automáticamente tienen derecho a subsidio. Todos los trabajadores que aportan el subsidio familiar, las empresas, son liquidados, tengan o no tengan derecho. A sabiendas de que no tienen derechos, liquidaban el subsidio. Ese subsidio era cuantificado, ellos lo tenían codificado en su sistema CIRAP, en código 1 y código 2. ¿Qué era el código 1 para ellos? El código 1, todos los trabajadores que tenían derecho. El código 2, todos los trabajadores que no tenían derecho. Esos que no tenían derecho, yo no iba a reclamar porque yo me conozco la ley, yo no voy a reclamar ese subsidio. Uh-huh. ¿Sí?
Pero ese subsidio hacía parte de una bolsa en una cuenta 28 contable, para después sacarlo para fidelizar, sacarlo para empresas de fachada, sacarlo para hacer contratos de prestación de servicios que no se prestan, que sumaban alrededor de 2.529 millones de pesos, los dineros que estaban ellos seguros que no los iban a cobrar, y los volvían después capital de trabajo, como dicen ellos, que también es una mala ejecución de la Pero para que suceda todo eso, ¿no tiene que intervenir una junta directiva? Es decir, ¿puede el señor Grimaldi, en este caso, para hablar del director de Fenalco, cogerse esas platas y ordenar que como no pagamos, es decir, ese subsidio para personas que no tienen derecho, pero lo han liquidado, logro entender de su expresión, lo han liquidado y está allí en una caja depositado, y le van a dar una destinación diferente a lo que es? ¿No tiene que haber una junta directiva que le autorice al gerente a hacer eso? ¿O él lo hacía a mutuo propio o tenía disposición para poderlo hacer como le da la gana, manejar los recursos como le da la gana? Es que allí es donde con el doctor Juan Pablo Riveros discrepamos con el abogado del doctor Felice Grimaldi cuando la Procuraduría lo inhabilita para cargos públicos, porque es que él en la administración, él no tiene por qué pedirle permiso a la Junta cada vez que haga un movimiento de dinero. ¿Sí? Ya después de que el dinero entre a las arcas de Confenalco, él tiene la disponibilidad administrativa de hacer el dinero con él lo que quiera. Oiga, rico una finca de esas, ¿no? Rico una finca de esas. Hacer lo que uno le da la gana con la plata del Estado. Es que con camándula prestada cualquiera reza. Y más cuando se trata de prohombres del Valle del Cauca, que representan intereses. En el caso de Confenalco, representa a los comerciantes, porque Confenalco, la caja de compensación, es una hija de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. ¿Sí? Que intervienen en todos los accionares, fíjese usted, y además que tienen contratos, de la vida política de la ciudad. Además que tienen contratos, por ejemplo, Confenalco tiene un contrato con la Gobernación del Valle del Cauca para la prestación de los servicios de salud a los trabajadores. El señor gobernador ha denunciado que desde hace más de 2 años viene pidiendo el retiro de esta caja y no lo dejan. El gobernador, el mismo día que me retiraron, porque me retiraron a la fuerza el 13 de marzo del 2013, el señor Felice estaba haciendo una diligencia porque es que el gobernador se le iba a retirar de la caja, ¿sí? Y aduciendo, como lo dijo en una locución televisiva y en un audio, que él expresa que al señor gobernador le van a condonar 3.500 millones de pesos de una deuda y que le van a dar 2.000 millones de pesos la otra caja. Entonces él tiene que salir, porque la gobernación no se le puede ir, y le retiene su paz y salvo con intencionalidad y aduciendo que es que él tiene una deuda dentro de la caja. ¿Que la gobernación le debe a la caja? Sí, eso es un derecho que tiene todo empleador de afiliarse o desafiliarse en el momento en que él lo requiera. A cualquier caja. De cualquier caja, yo puedo salir y determinar, me paso para esta caja o me paso para la otra. ¿Qué debo? Entonces venga, yo le pago, pero entrégueme mi paz y salvo, y ya lleva 2, 3, va a cumplir 3 años y el señor no se ha podido retirar. ¿Por qué? Porque al señor Felice no le ha dado la gana de darle el paz y salvo. Lo mismo pasa con empresas municipales, también hay un contrato entre empresas municipales, pero ya es como para medicina prepagada para los trabajadores. Sí, esa parte es el convenio de salud que ellos tienen, pues es esa cifra transparente. Esa cifra, contador Juvenal Andrade, de los 2.000 millones de pesos, más o menos en datos aproximados, ¿a cuántas personas cree usted que en términos normales beneficiaría? Estamos hablando de unas 150.000 personas. 150.000 usuarios de la caja que le quitan un derecho. No, es que de manera fraudulenta les han pagado sin tener derecho a que les paguen. Entonces, cuando usted menciona el que esos prohombres y que esas figuras son las que han venido orquestando no solamente el devenir de la ciudad, sino del departamento y de la nación, ¿sabe lo que significa en unas elecciones, mi querido doctor Norberto Tascón? Que de miembros de Confenalco. Que 150.000, es que eso es un arroz que pan de bono, es decir, ingresar a la junta directiva de Confenalco o de Andi es toda una odisea, es decir, ahí son 10 o ¿cuántos miembros son de la junta directiva, doctor?
¿Cuántos miembros? 10. Bueno, entonces para ingresar, vaya usted a ver A ese Sanedrín de 10. ese Sanedrín de Caray. 10, cuánto tiempo, todo el tiempo que tiene la caja. Entonces hicimos con el grupo multisectorial un intento, una intentona, ¿cierto? Primero llegamos a la Cámara de Comercio y allá se logró algo, un sitial importante, dos renglones. Luego creímos que ya se había recorrido el camino y entonces fuimos por lo de la caja de compensación, inicialmente por tener algún renglón en la caja de compensación, primero de la ANDI. Oiga, misión imposible. Allá se manejan una cantidad de indicadores en el que unos son afiliados con derecho a todo, otros son meros convidados de piedra y en últimas los que votan son los que ellos en ese momento pueden manejar. Pero volviendo al tema, a mí me parece muy importante lo que usted está haciendo, contador, es la reivindicación de la profesión de contador. Yo creo que esa es la función de un auditor o de un revisor. Yo le decía, mi señora es contadora a mucho honor, y una vez llegó al borde de la frustración y al borde, ¿cierto?, de dejar todo de lado porque la habían echado como revisora de una entidad muy importante. Entonces yo le dije, con el ánimo de consolarla, tranquila mija, no se preocupe, que el revisor que se respete tiene que salir echado, porque no va a tener, y fue por circunstancias como las que usted dice, es decir, en un momento dado, ese revisor con toda la autoridad que tiene, le pisa los talones al mandamás, que es el presidente, de hecho ya está en la mira, y a la menor oportunidad tiene que salir. Eso fue lo que sucedió. Oiga, Fabio, lo que a mí me preocupa de todo esto y me aterra y me asquea es que siempre esos mismos personajes son los que dicen esa clase política corrupta, esa clase política que se roba los recursos, esa clase política que usa los recursos para hacerse elegir. Pues vea que allá también se cuecen habas. Vea que allá es peor, porque estos que sí son recursos, por ejemplo, destinados a la educación, los están utilizando no solamente para sus empresas particulares, sino también para el lucro personal. Y lo triste de todo esto es que usted los ve pontificar en los medios de comunicación, y ahí es la pregunta, Aldemar: ¿por qué esos grandes medios de comunicación, con una denuncia tan atroz como esta, se quedan callados? No dicen nada. ¿Por qué esos medios de comunicación rimbombantes de la República y de Cali, que se ufanan de ser las voces de la gente, terminan tapando estas cosas que hoy aquí en Supernoticias se está denunciando y está dándole a conocer a la gente de lo que hacen estos que se dicen ser los prohombres, que en otro lenguaje son llamados los de cuello blanco? No solamente son estos que en el Estado se involucran, sino mire que estos, desde las famosas corporaciones de servicio social, terminan exactamente haciendo lo mismo. La Cámara de Comercio, Confamiliar, Confandi, etcétera. Y posan cuando viene el presidente de la República o cuando hay la reunión de los gremios. Ellos posan allá con el presidente de la República como los buenos del paseo, como los buenos de la República, como los prohombres que manejan las empresas del país. Pues mire que allá, levantándole la enjalma a la mula, encontramos las peladuras. Y allí es donde realmente, pues yo sí creo que es una labor de los medios de comunicación, pues enseñarle y decirle a la gente del por qué están pasando estas cosas y cómo encuentra uno que tienen herramientas, Aldemar, cuando usted dice, es que al gobernador del Valle no le han dejado salirse de allá porque no le dan su paz y salvo. Es exactamente a lo que pasa cuando uno está afiliado a un club y se quiere salir del club. Entonces no lo dejamos ahí porque no nos da la gana. Claro. Y entonces hace uno propuestas de ponerse al paz y salvo si es que debe una multa o cualquier cosa, pero tampoco se lo permiten. Pero doctor Juvenal Andrade, cuando usted hace estas denuncias... ¿Sabe cuánto es el contrato entre Encali y Confenalco? Por favor. 2.000 millones año para servicios que son del POS. ¿Y lo del departamento cuánto es? Porque es que yo me acuerdo que cuando yo estuve diputado... territorial? No, con el POS. Plan obligatorio de salud. Plan obligatorio de salud. ¿Cómo le parece el tema cuando yo estuve diputado? Y en la junta directiva de Confenalco hay un trabajador de Encali, un vocero de Encali, John Jairo Narváez. ¿Y ese qué ha dicho? Ha dicho... ¿Ese qué ha dicho? Ha dicho que él está amenazado.
¿Cómo les parece a ustedes? Un directivo Él es el amenazado. ¿Amenazado Sí, por quién? que ha pedido Amenazado protección. Ha de- pedido protección. ¿Amenazado de que lo saquen de la Junta o amenazado de que está haciendo las cosas bien? Eso es en el lenguaje de la televisión. Está amenazado por convivencia. Él dice que ahora el amenazado es él. ¿Cómo le parece? Él es el vocero de un grupo nutrido, nutridísimo de trabajadores que son, como en el cuento, los últimos en enterarse de que su dinero se está yendo en automóviles maravillosos, en viajes de placer y en todas esas cosas. Y en hay las que se ver gasta plata. que no Doctor esté Juvenal, pasando al usted ha sido demás allá amenazado lo de que muerte. pasa con las EPS, ¿no? Usted ha recibido amenaza porque lo veo que anda con un esquema de seguridad. Yo recibí una corona fúnebre hace 20 días, Ve. ¿sí? Que llegó a mi residencia en el segundo piso. Me la dejaron a eso de faltando 1:15, 6:15 de la mañana. Cuando yo me dirigí al trabajo, pues yo iba con mi hija y con mi esposa a las labores y pues un impacto fuerte, ¿no? Mi hija de 18 años se desmayó, eso entró en colapso toda la familia. Claro. Y esa es la amenaza que he recibido. Y a través del Twitter me colocaron un Twitter que decía: la lápida la lleva en la espalda. Usted le puso Pero mire conocimiento de usted, las doctor autoridades. Felipe ¿eso? Barragán, siempre se ha cuestionado a la clase política de ser corrupta, ¿sí? Siempre se dice que los que hacen los negociados y los corruptos corresponden a la clase política. Ahora vemos estos tipos de corrupción en empresarios prohombres de apellido, de raza y alcurnia, que nacieron en cuna de oro. Usted como político, ¿Quién paga ¿qué por piensa la eso? peca? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué opina usted de Pues esto que está pasando en mire, Confenalco? Alemar, habemos de los buenos y hay de los malos en todos los campos, ¿sí? Yo soy abogado, soy contratista y soy político. Tiene las tres funciones. Tengo 3 Henrys. Sí. Ah, colega, se ríe el colega aquí al frente. Pero pues, bueno, así como vemos que lo felicita el doctor Juvenal por su labor, ha honrado su profesión, ¿sí? Y duro y como veo, conoce muy bien del tema y se sabe de pe a pa los números de los folios que debe tener en cuenta la Fiscalía, ¿sí? Y los diferentes entes de control. Vemos como en los diferentes estadios, ya sea a nivel particular, ya sea a nivel empresarial, pues puede haber una malversación y no tildar siempre a los políticos que hemos dejado huella a nivel nacional, a nivel departamental, y vemos cómo nosotros podemos hacer una buena gestión desde lo público, porque para eso es la política es el arte de servir. Eso me enseñó mi padre y eso he visto en mi casa de mis 36 años que tengo, pues escucho 41 años. ¿Para qué sirve la política? Y gracias a Dios nunca hemos estado metidos en un escándalo de estos, y vemos como un ejemplo de Carlos Barragán, que es una persona que viene de abajo, fue muy exitoso y fue recto en sus decisiones políticas e intervenciones y manejos de presupuestos. Vea, Aldemar, Es que me están dando una pregunta para el doctor Riveros. Señor. El abogado y el doctor Grimoldi se defienden diciendo que no se retira de la caja, Sí. porque lo de la Procuraduría no aplica. Entonces, ¿en qué queda esto? ¿En un saludo a la bandera o en un castigo moral? Pues la pretensión de Confenalco es revivir la fórmula esa del derecho español de se obedece pero no se cumple. Vuelvo y digo, a nadie le puede caber en la cabeza que la situación sea la misma antes de emitir un fallo sancionatorio a después de emitido ese fallo. Podrá haber un tecnicismo, y aquí mi colega el doctor Barragán me corregirá si estoy equivocado, que la apelación es en el efecto suspensivo. Sí, es en el efecto suspensivo. ¿En dónde está la dimensión ética de esto? ¿Qué pasa si mañana, que es perfectamente posible, se emite otra sanción? ¿Qué disculpa nos van a dar? Bueno, y aquí, como lo decía el doctor Norberto, pues hay una junta directiva, consejo directivo en este caso, en donde tienen asiento unas entidades muy respetables de la región. Y esas entidades no podrían pedirle que tenga el gesto de grandeza de hacerse a un costado mientras se prueba su inocencia. Es que aquí hay 11 expedientes, mínimo, porque puede haber más. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar mañana?
Pero también esa junta directiva no debería hacerse a un lado porque también están implicados, porque de acuerdo a lo que conozco, es que han sido los beneficiarios de esa malversación de fondos. Desde luego, si yo lo dije y lo sostengo, a partir del día hábil siguiente de emitida la resolución, los consejeros de Confenalco son cómplices de lo que está sucediendo ahí, que se llama un peculado. Claro. Y eso creo que lo entiende. Peculado por cualquier ser dineros del Estado, Claro, dineros claro, del Estado claro. que está manejando una caja de compensación. Dineros para precisamente de la salud. Claro, que es lo grave. ¿Y qué acción ha tomado la superintendencia? En Colombia existe una superintendencia que es un organismo de control de cámaras de comercio. ¿Cuál ha sido la posición? Lo de la superintendencia se puede resumir muy fácilmente. El señor Andrade hace las denuncias y más o menos para el mes de septiembre-octubre del año 2014 le dicen muy abiertamente, ahí no hay nada. Viene una publicación hecha muy valerosamente por la revista Semana, a través de su corresponsal en la región, que es un periodista enjundioso, serio, independiente y juicioso, y cuando se produce esa publicación, los organismos de control dicen, hombre, de pronto sí, venga, miramos. Y en el lapso transcurrido entre octubre y diciembre, se emite nada más y nada menos que un informe final con 54 hallazgos, 54 irregularidades, y se emite el 11 de diciembre de 2014 una resolución que implica una medida cautelar de intervención para salvamento de la caja, y la caja, que es tan afecta al Estado de Derecho y que pelea vehementemente por sus derechos, curiosamente en esta oportunidad no presenta recurso de ninguna índole, sino que tolera la decisión, es decir, entiende que está bien enfocado y bien orientado el informe final de la superintendencia, y ahí están en un plan de seguimiento, en un plan de mejoramiento, que fue otro de los argumentos de la defensa, hilarante absolutamente, diciéndole al procurador no puede haber reproche porque lo que estamos es en un plan de mejoramiento, y como en la canción de Serrat, bienvenidos los que han llegado al fondo porque de ahí para adelante no cabe sino ir mejorando. Ese era el argumento de la defensa. Entonces la superintendencia está haciendo ese plan de seguimiento, pero además la Contraloría General de la República le libró una compulsa de copias a mediados de este año diciendo investigue. De esa misma resolución se desprenden otras investigaciones cuyos resultados esperamos conocer tan pronto como sea posible. Eso porque me lo está preguntando usted, doctor Fabio, en cuanto a la superintendencia. Cuando aquí hablamos de la de salud, de la Contraloría Regional, de la Procuraduría Regional, de la Procuraduría General, de la Contraloría General, etcétera, 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 y nos sentamos a hablar de la Fiscalía si quiere. Entonces, por eso es mi pregunta, doctor Aldemar, ¿qué es lo que va a pasar cuando salga otra decisión? ¿Qué es lo que le van a decir a la opinión pública? ¿Y en dónde están los resortes éticos de esta comunidad, de este sector empresarial, para salir a decir, por favor, yo le exijo a usted que se haga a un costado y que permita que esto, si es tan inocente, hombre, llegará cubierto de gloria por tapete rojo y dirá, mire que me absolvieron? Pero yo creo que la situación es suficientemente grave como para que se piense en que hay que dejar actuar a las autoridades. ¿No le recuerda esto al director del Tenemos hospital? comunicación con la doctora Griselda Llaner Restrepo, quien es la superintendente de las cajas de compensación. Doctora Griselda Llaner, muy buenos días. Buenos días, Aldemar, un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los vallecaucanos. Doctora Griselda Llaner, ¿cuáles son las acciones que ha emprendido ya la superintendencia luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionar al director de esta caja de compensación, Félix Grimaldi, entendiéndose que las cajas de compensación manejan recursos del Estado y se ha denunciado malversación de esos recursos en más de 42.000 millones de pesos? Bueno, Aldemar, a ver, voy a hacer varias consideraciones. La primera, el fallo de la Procuraduría correspondió a un soporte técnico en el que basó la Procuraduría toda su investigación, que había sido emitido por la Superintendencia en el mes de diciembre, producto de una visita, a través del cual la Superintendencia había emitido una resolución donde generaba una, digamos que una medida especial en Confenalco Valle de la Gente.
Confenalco desde el mes de diciembre está en vigilancia especial de la Superintendencia de Subsidio, recibe cada mes una visita del equipo de la Superintendencia que revisa diversos temas de la caja y que hace un acompañamiento, y eso estuvo acompañado además, tengo que decir, de un plan de mejoramiento que estableció la Superintendencia para tratar de corregir las dificultades que encontró en ese informe y que fueron producto posterior a la investigación de la Procuraduría. Ella tiene varios propósitos, digamos, yo se envió a la Procuraduría ese informe, se envió a la Contraloría General de la República, que también lo pidieron, y todo el soporte de la investigación de Procuraduría, tengo que decirlo, fue el documento de la Superintendencia del informe final. Digo eso para decir, una cosa es la investigación que caminaba en la Procuraduría y que por supuesto es resorte del señor Procurador General de la Nación y que nosotros respetamos de manera contundente, y otra es que ese mismo informe se va a medidas especiales de la Superintendencia, donde también están caminando unas investigaciones que no puedo decir en qué trámite van, porque yo no soy sujeto cabeza de esa investigación, sino la delegada de medidas especiales, y que por supuesto ustedes entenderán que por reserva ni siquiera la misma funcionaria podría hablar de eso. En la Superintendencia están caminando investigaciones en todos los cargos que efectivamente estableció, digamos que en todos los hallazgos que estableció como presuntas irregularidades y violaciones a la ley, el informe de la vigilancia especial. Esos son los temas. Nosotros hemos pedido a la Procuraduría que nos indiquen cuál es la implicación real del fallo de la Procuraduría, porque ya vimos que la Junta Directiva de Confenalco Valle tomó la decisión de ratificar al doctor Felice Grimoldi como una decisión soberana de la Junta después de que salió el fallo, y entonces uno se pregunta, una sanción de 10 años para ejercer cargos públicos, ¿cuál fue la real implicación que la Procuraduría le quería dar a ese fallo? Esa es una cosa que la Superintendencia del Subsidio Familiar quiere establecer, porque los abogados de la Super tienen una percepción del fallo, y nosotros queremos que en la ampliación que nos haga la Procuraduría pueda entender mejor el fallo para ver qué decisión se pueda tomar. Hoy no tenemos una decisión clara, tengo que decir a los oyentes de Super, entre otras razones, porque como lo ha dicho el mismo Confenalco Valle en distintos medios, pues él no es un funcionario público, y como no es un funcionario público, la implicación del fallo se queda un poco, digamos que sin la posibilidad de poderle hacer cumplir una decisión. Nosotros queremos una explicación del fallo, hemos querido de manera respetuosa, el equipo jurídico de la Super está en ese tema, pidiéndole a la Procuraduría que nos aclare, pero de todas formas diciendo con contundencia. Una cosa es el fallo de la Procuraduría, que respetamos, por supuesto acatamos, hoy no tenemos cómo caminarle a ese fallo, cómo tomar una decisión de la Superintendencia alrededor del fallo, porque los abogados de la Super consideran que el fallo no nos entrega ningún elemento que podamos utilizar, por eso hemos pedido información adicional, pero están caminando unas investigaciones, inclusive sobre esos mismos hechos, están desde la parte disciplinaria de la Superintendencia, siguen avanzando, se están recogiendo pruebas, se están revisando los temas, y seguramente la delegada de medidas especiales en un tiempo decidirá qué va a pasar con el proceso que está caminando en la Superintendencia y que también llega desde el mes de diciembre de esta vigencia. Doctora Yanet Griselda, con el debido respeto, Norberto Tascón, es que con nosotros está el doctor Juvenal Andrade. Él ha hecho precisión absoluta de cómo se estaban manejando los recursos en Confenalco y cómo se estaban utilizando algunos de esos recursos que se dejaban en unas cuentas específicas y que eran destinados a la educación, y posteriormente el director, a su propia voluntad, porque pareciese que no había junta que controlara eso, cogía esos recursos y los disponía para lo que a él prácticamente le daba la gana. Inclusive se denuncia por parte de ellos acá que hicieron transacciones de tipo personal, contrataron una serie de recursos que favorecían exclusivamente a empresas familiares del señor Grimoldi, y esas denuncias las presentaron ellos tanto a la Procuraduría como a la Superintendencia. Sin embargo, usted nos dice que son las investigaciones de ustedes las que dieron lugar a que la Procuraduría efectivamente produjera este fallo de sanción al director. ¿Usted revisa? Discúlpeme, doctora. Sí. Que esas investigaciones produjeron ese fallo que sancionan al señor Grimoldi. Sin embargo, con todo ese acervo probatorio que emana de la Superintendencia,
el señor Grimaldi se mantiene allí, y amén de eso, pues ahora el señor Juvenal Andrade, que fue el auditor en el Confenalco, recibe ahora coronas fúnebres en dición prácticamente de que si usted sigue molestando o sigue hablando, pues lo vamos a prácticamente a sepultar. Eso no, para la superintendencia debe ser como un campanazo de alerta para entender que allí hay algo oscuro, porque cuando se denuncia y tratan de ocultar o amenazar o matar a la gente, ¿no hay algo allí que vale la pena meter más la mano? A ver, Norberto, con los muy buenos días, un saludo muy especial a usted, está el cariño especial que tengo a ese equipo de trabajo y por supuesto en especial al Aldemar Domínguez, a usted. Voy a hacer las precisiones. El informe de la Procuraduría es producto del informe de la Superintendencia. Antes de que recuerden que yo llegué a la Superintendencia el 24 de octubre, antes de que yo llegara a la Superintendencia del Subsidio, había una queja presentada por el señor Juvenal Andrade que había sido cerrada por medidas especiales de la Superintendencia. Sobre el tema, usted entenderá que ante una cosa que cerró un delegado de la Super y sobre lo cual ya la Superintendencia se pronunció, pues yo no podía, al menos que resultaran nuevos hechos, volver a retomar esa investigación. Por eso lo que se tomó fue el informe de la visita. Y quiero decir, usted puede corroborar en el facho de la Procuraduría, lo que la Procuraduría sancionó no son sobre los hechos del señor Juvenal Andrade, son sobre los hechos encontrados por la Superintendencia de Subsidio. Y dice además, hace alguna mención al tema del señor Andrade, y dice que no obstante, la Procuraduría seguirá la investigación con los hechos que ha aportado el señor Juvenal Andrade. No tengo en la Superintendencia, se lo quiero decir con mucha propiedad, ningún hecho nuevo que haya registrado. Usted entenderá que yo doy cuenta por la entidad de hace 10 meses atrás. No podría, usted es abogado, usted lo sabe, usted conoce mi eficiencia en lo público. Yo, al mes de haber llegado, tomé la decisión con Fenalco Valle, con el informe que tenía en el escritorio, que pudimos hacer, que pudimos revisar de manera contundente producto de la visita, pero yo tengo que actuar jurídicamente con los insumos que tengo. No tengo en la Superintendencia ningún hecho nuevo, ninguna, digamos que alguna denuncia adicional a la anterior que ha presentado el señor Andrade y que la habían cerrado en la Superintendencia antes de que yo llegara. Quiere decir que yo puedo revisar hechos nuevos, ¿cierto?, que él presente. No los ha presentado ir a la Superintendencia del Subsidio, entiendo por lo que ustedes están diciendo y por informaciones de medios que los ha presentado la Procuraduría General de la Nación, pero nosotros tenemos nuestras propias investigaciones sobre los temas y los hallazgos que encontró la Superintendencia. Yo por supuesto entiendo las consideraciones que ustedes están haciendo, por supuesto interpretaría que los organismos de seguridad le tienen que brindar al señor Andrade todas las condiciones para que él, como cualquier otro colombiano, pueda hacer las denuncias que a bien tiene con las pruebas que tiene, pero por supuesto yo tengo que de alguna manera ejercer con lo que tengo como pruebas contundentes en el ejercicio. No recibí después de que yo llegué un nuevo acervo probatorio del señor Andrade que me permitiera decir tomo esta nueva información para hacer otra investigación nueva, ¿cierto? Entonces con eso dejo rendido el informe. Estamos trabajando, estamos avanzando, estamos trabajando la medida que tiene Confenalco la demostración de lo que estamos haciendo y bueno, vamos a esperar que medidas especiales de la Superintendencia con un nuevo equipo, una dirección nueva, con un equipo con absoluta responsabilidad, es parte de lo que el gobierno nacional ha querido hacer en la Superintendencia, generar una renovación, una ampliación de los equipos, mayor estructura técnica, que podamos tener mejores resultados jurídicos a todas las investigaciones que pueden tener la caja, porque lo que queremos es un sistema eficiente y que ningún peso del recurso del Estado se pierda. Usted entenderá, Norberto, usted también, Aldemar, que no puedo hacer mayores comentarios porque hay una investigación en camino y pues no, que yo soy la segunda instancia de esa investigación y ustedes entenderán que tengo que ser absolutamente prudente en todas las declaraciones que rinda ante todos los medios y especialmente a mi región, a la que respeto profundamente y en la que quisiera que cada peso del subsidio familiar tuviera el objetivo real, que es cumplirle a la misión sagrada de darle garantías a los trabajadores colombianos. Entendemos esa parte, doctora Griselda Llané, lo relacionado con la reserva del sumario, porque después la pueden usted acusar de haber fallado antes de, pero la pregunta sería, la caja de compensación más grande del suroccidente, más de 200.000 empleados afiliados, en donde a uno de los directivos, Alberto
Guzmán, le pagan un viaje, la misma superintendencia que hace parte de los hallazgos, la misma caja de compensación, sigue allí siendo estos hallazgos. Esto que usted ha encontrado, que encontró la superintendencia, más lo que aportó el contador Juvenal Andrade, ¿todo eso lo tiene en su poder la Fiscalía? La Fiscalía tiene un proceso también caminando. Por supuesto, ustedes entenderán que yo no puedo hablar del tema, no soy la competente, pero les puedo decir que la Fiscalía también tiene, los investigadores de la Fiscalía nos han visitado. Nosotros le hemos entregado toda la información que tenemos a los investigadores de la Fiscalía también para caminar en los procesos. Hemos mandado los reportes a la Contraloría General de la República, que también los ha pedido, y caminamos en nuestras propias investigaciones, por supuesto, en la dinámica propia de un proceso como ese, que tiene recoger muchas pruebas, recoger mucha información, ustedes entenderán. Entonces, estamos trabajando. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que la implicación del fallo, pues estamos tratando de que la Procuraduría hoy, si ustedes me preguntan a mí, el equipo jurídico de la Superintendencia cree que no puede asumir ninguna postura frente al fallo de la Procuraduría General de la República, porque evidentemente el señor Grimaldi no es un funcionario público al que nosotros podamos destituir porque está inhabilitado para ejercer cargos públicos, porque su cargo es un cargo privado. Por lo mismo, le hemos pedido de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República que nos explique un poco las implicaciones del fallo para poder revisar qué postura frente al mismo puede asumir la Superintendencia de Subsidio Familiar. Es entendido que no es funcionario público, pero maneja recursos del Estado. Y le aplican las sanciones, por precisamente. Por lo tanto, si sigue él como director ejecutivo, diríamos nosotros, en virtud de ese fallo de la Procuraduría, esa caja de compensación, hasta tanto no retiran a Felice Grimaldi, no podría seguir manejando los recursos del Estado. Frente a ese tema, es que recuerden que la pregunta puntual es ¿qué podemos nosotros hacer frente a la implicación del fallo? Y por supuesto, ustedes tienen en la mesa de trabajo un excelente abogado como es Norberto Tascón. Yo los invito a que revisen con puntualidad el fallo para que vean que el fallo no le entrega a la Superintendencia de Subsidio ningún elemento en el que podamos tomar una decisión distinta a la que estamos asumiendo hoy. Yo, por supuesto, no podría dar implicaciones propias de la Superintendencia frente a un fallo que respeto tanto de la Procuraduría General de la República, pero le puedo decir a los oyentes que están caminando las investigaciones en donde se tendrán respeto a todos los derechos procesales, pero que por supuesto la Superintendencia también tiene esos mismos hechos en decisión de la Superintendencia, y que ningún análisis que haga otra entidad va a ser sujeto, sino las propias pruebas que la Superintendencia de Subsidio Familiar encuentre en el trabajo que están haciendo los abogados de la Super. Ustedes entenderán que es un proceso en el que yo no puedo hacer más pronunciamientos. Les agradezco, me den la oportunidad de hablar de esto en el Valle del Cauca. No olviden que esto está caminando hace mucho tiempo. Primera vez que la caja de compensación del Valle tiene una medida, y no cualquier medida, una medida especial de vigilancia en la cual tiene un monitoreo permanente de los temas de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Estamos tratando de ponerle a este proceso todas las herramientas jurídicas para que las cajas le cumplan al país en el propósito de prestarle servicios a los trabajadores colombianos. Estamos fortaleciendo de manera contundente a la Superintendencia, a la que además tengo que decirles tiene debilidades técnicas, pero que estamos buscando fortalecer. Hoy mismo en una discusión importante en el Congreso de la República está puesto a consideración del Congreso en el Presupuesto General de la Nación el fortalecimiento técnico de la Superintendencia de Subsidio, porque el ministro de Trabajo y el señor presidente han entendido las consideraciones de esta superintendente alrededor de que esa entidad, a la que ya le hizo una reforma el presidente Santos en su primer periodo, necesita mayor fortalecimiento técnico para ser la entidad que pueda ejercer con autoridad todo el trabajo de vigilancia que le toca en las cajas, que son tan grandes, y que por supuesto para ello necesitamos equipos técnicos de los que nos estamos armando para poder contundentemente cuidar los recursos del sistema de compensación en Colombia. Pues muy amable, doctora Griselda Llanes Restrepo, superintendente de Cajas de Subsidio Familiar. Feliz día. Un abrazo muy cálido a ustedes, muy buenos días, los vallecocanos. Muy amable, director Humberto Pava, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar, buenos días a nuestros invitados, al aspirante
Barragán, a la Asamblea del Departamento, a los amigos de Confenalco, los auditores, digo yo, ¿no? Auditorio abogado. Auditorio y abogado. Y a Norberto y a Fabio y a todos nuestros televidentes. Es que le sorprende a uno que aquí denunciamos y denunciamos y denunciamos y encuentran cuántas anomalías, es que... Irregularidades o hallazgos, 40 y pico de hallazgos y no pasa nada. Eso es lo que tiene jodido el país. Eso es lo que nos tiene llevados, que aquí cuando llega un gobernante de extracción popular, lo meten a la cárcel, lo destituyen, etcétera. Pero cuando es de la oligarquía, entonces son negocios que se hacen y hay que tapen. De manera que aquí seguiremos en esta tarea que es muy dura, esta tarea en donde, pues en campaña política todos hablan de perseguir la corrupción, todos hablan, y es lo triste y lamentable que no logremos realmente, por lo menos en lo que el presidente Turbay atrevidamente, que en paz descanse, afirmó: la corrupción en sus debidas proporciones. Si le hubiéramos hecho caso, estaríamos en sus debidas proporciones, la corrupción, pero la dejamos avanzar y ya, ¿cuáles debidas proporciones? Es que ya no es ni el 10 ni el 15, ya es el 40, el 50, y ya descaradamente... Miti. ¿O cuál miti? Siquiera los israelitas llevaron 7,000 y no repartieron con nadie. Los robaron todos. Ya la cuota inicial. Sí, yo no sé a quién le dieron, pero pues, le debieron dar a alguien y no pasa nada. Doctor Pava, y ese es el voto de opinión, ¿no? Ese es el voto. Ese es el voto de opinión, el que no quiere al distrito, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que decirle, mire, queridos doctores, auditorio y al abogado, aquí nos podemos desgañotar, ustedes pueden encontrar lo que han encontrado, y dice uno, pero ¿cómo se me va a derrumbar un nombre con la imagen que tenía yo de Felice Grimaldi? ¿Cómo es una imagen de la oligarquía, es una imagen de la clase alta, de la clase económica. Dioses de barro. Entonces, dice uno, ahí, si se cayó eso, Se si se corrompe la sal, entonces no hay derecho. Se pudrió la carne. Es una situación que tenemos que decirla, pero tenemos que seguir en la lucha, tenemos que decirle, diputado, usted si llega a la asamblea, de por Dios, que sea de verdad, que persigamos la corrupción, que no sea de teoría nomás, que de por Dios, todos sabemos cómo es la política sí necesita aportantes que colaboren, porque es gente que viene siendo líder y no tiene un capital para invertirle a la política, pero que no se armen las escandaleras para acabar la imagen de la dirigencia política simplemente por lograr una imagen, un posicionamiento, y después cuando se llega al poder entonces se olvida todo ese cuento. De manera que yo lo invito, querido doctor Barragán, y ya habrá tiempo ya ahorita que terminemos lo de Confenalco, para decirles... para alborotar la cosa política. Para alborotar a ver qué es lo que se va a hacer en la clase política, porque en esto del caso de Confenalco, pues yo les digo, doctores, ustedes me pueden dar una respuesta. ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué creen ustedes que va a pasar realmente con la situación de la salud de Confenalco? Y le agrego a su pregunta, Humberto, ¿qué gestiones han hecho ustedes? Porque ustedes tienen la obligación de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, porque este es un delito y de corte penal. No, indudablemente. Déjeme primero hacerle una interpelación. A mí sí no me haga perder la ilusión. Nosotros sí creemos, y sí lo estamos haciendo, y Juvenal lo está haciendo a costa de su tranquilidad y de su seguridad personal. Nosotros, y ya lo he dicho, lo voy a volver a repetir porque creo que le debe quedar claro a la opinión pública, estamos interviniendo o haciendo seguimiento cercano por lo menos de 11 investigaciones, de 11 expedientes. En la Fiscalía General de la Nación, doctor Norberto, existe un expediente por la denuncia formulada por Juvenal Andrade en contra del señor Grimaldi. El CTI de la Fiscalía ha hecho muchos esfuerzos probatorios
y hay elementos materiales probatorios a buen recaudo en la Fiscalía que comprueban todas y cada una de las afirmaciones hechas por el señor Andrade. Pero Ahora hace falta que lo materialicen, Listo, hace pero- falta que se traduzca eso en una providencia que produzca los efectos jurídicos condignos a esa conducta. Bueno, pero permítame decirle o aclararle también que no le estoy matando las ilusiones, al contrario, estoy siendo realista, pero le estoy diciendo no podemos parar, tenemos que seguir adelante y es la motivación que les estoy dando, por lo menos que sepan que hay un micrófono abierto que no tapa nada, que está en busca de la verdad y que la verdad existe y ustedes la están denunciando y la están contando. Lo triste es que yo soy un ciudadano común y corriente que se sorprende cuando el presidente de la Corte Constitucional, la Corte más importante para usted como abogado, el más importante, diga, pues si me voy yo, nos vamos todos. Ahí se me derrumba a mí toda la parte de justicia de mi país. Entonces, y no es matarle su ilusión, es que de tanta fruta dañada tiene que haber alguna buena. Y alguien tiene que seguir en la lucha y es lo que están mostrando ustedes, el doctor Andrade, ustedes respecto a lo de Confenalco. Aquí tiene que hacerse justicia. Aquí tiene que mostrársele al país que realmente la denuncia vale y no lo que está pasando. ¿Por qué la gente no quiere ya participar en política? Por eso, porque dice, ¿y qué? Nos prometen y llegan y no hacen nada. Entonces nosotros sí motivamos a que, por lo menos he dicho yo, por lo menos recordemos a Turbay, que fue atrevido en su presidencia y fue mala imagen para él. Pero, ¿hoy qué decimos? Siquiera en las debidas proporciones, pero por Dios, no se la roben toda. Pero, Es la triste realidad, porque terminamos aceptando, hablando de X, de Y o de Z gobernante, robó pero hizo, ¿y eso es justo? ¿Eso cabe dentro de nosotros analizar esa situación, que robó pero hizo? Esa es una realidad que tenemos que afrontar, pero los motivo a que no vayan a desfallecer, a que no den paso atrás, que sepan que todavía existimos colombianos que queremos una mejor Colombia y que no aceptamos la corrupción. Pero mire usted, súmele a eso, con la venia, abogado, lo que se ha denunciado a nivel nacional e internacional de Colombia, los famosos carteles, el cartel del azúcar, el cartel de los cuadernos, el cartel de los pañales, el cartel de todos los empresarios. Cuando son los políticos, son ladrones. Pero cuando son los empresarios, son alianzas estratégicas especiales que tienen fuero para no ser juzgados. Y tienen un mismo operandi que el que denunciaban ahora, ¿no? Cogen a un consejero, cogen a un funcionario público, cogen a un servidor y lo ilusionan. Fíjese lo que pasó en la corte, ¿no? Los llevan a pasear, los llevan a Cartagena, les pagan una serie de cosas, les dan unas prebendas y esos personajes en las juntas directivas actúan de consuno precisamente en favor de quienes les dan esas veleidades. Aquí es donde realmente la corrupción se aposenta permanentemente. Pero entonces, siguiendo con lo que plantea el director, tenemos que motivar a ¿qué van a hacer ahora? A ¿Qué los más van a hacer? auditores, exactamente, a ustedes que han dado un ejemplo y que se sientan respaldados, no que digan, oh, la verdad, quedamos solos. No, que sepan que están acompañados. Por ejemplo, al doctor Juvenal, ¿a usted le ofrecieron plata para que callara? No, señor. ¿No le han En un ofrecido? momento, no. Ni lo han llamado, venga, arreglemos Lo esto. único que él me dijo fue, vos sos un desagradecido porque vos te formaste aquí en la caja. Yo lo que le contesté fue, yo soy agradecido pero con la caja de compensación, no con Felice Grimaldi, usted solamente es el director. A mí la que me pagaba era la caja de compensación, usted es un administrador. Entonces yo tenía que estar agradecido y guardarle lealtad porque yo ahí hice mi carrera, crecí, me di a conocer, entonces... Y si se hubiera formado con él, exactamente, Humberto, es que ahí es donde está la gran diferencia y vale la aclaración que usted hace. Usted se formó en la caja, claro, estudió, hizo todo lo que una verdadera empresa trata de hacer con sus funcionarios. Lo que no aprendió fue lo que Grimaldi estaba enseñándole, pues hacer toda esta serie de maltratos ¿Cuánto tiempo del erario estuvo público. en la... 13 años. 13. Y me dijo que, otra cosa que me dijo fue, no se vaya a dañar la vida es una sola. Ah, caray. O sea, dijo ¿Por que eso no. le están llegando coronas fúnebres o qué? Y me dijo que él creía en la ética y la moralidad, pero aterrizada y pragmática. Bastante, abogado. Sí, Mástica, le llama usted. Esa es la mástica. Doctor Pava, es que ahí usted toca un punto muy importante. Si ustedes se toman el trabajo de ver las reacciones que aparecen en las redes sociales
por ejemplo, a partir de la noticia divulgada por Semana cuando se emitió el fallo, encuentran un plebiscito arrollador. La manera como la gente se refiere a estas conductas es muy elocuente. En donde nosotros entramos en cortocircuito y nos duele es en donde está la dirigencia del Valle. Cuando van a pedir que se haga claridad en estos asuntos. Doctor Barragán, usted que está buscando legítimamente unos electores por la calle, ¿sí?, que está haciendo la política con la cédula, pregúnteles a esos empresarios que están poniendo esa plata allá, que si les duele o no les duele, porque parece que no les doliera. Mire, en el consejo directivo tiene asiento la Universidad Javeriana. ¿Podemos decir los nombres de los integrantes de la Junta Directiva? Son de público conocimiento, yo recuerdo pocos, pero le voy a tratar de decir lo que me acuerdo. Universidad Javeriana de Cali, no sé quién la represente, la querida Universidad Javeriana de Cali. ¿Cómo le parece? Fenalco, debe ser el rector, ¿no? Fenalco, doña Rosa de Castro, que es omnipresente, ubicua. La Cámara de Comercio de Cali, hágame usted el favor, tiene asiento allá, no sé quién sea su vocero. Granizal, la antigua y querida Industrias del Maíz, hoy en día Ingridion. Los sindicatos. Hago ese esfuerzo de memoria, la información, le repito, es pública. ¿Dónde están? ¿Dónde están las personas que están contribuyendo con su 4% de su nómina para engrosar las arcas de unos señores que están manejando con Fenalco? ¿Cuánto hace que se está ventilando este tema, contador Juvenal, en tiempos? Desde el mes de octubre del 2013. Al micrófono, doctor Juvenal. Doctor Juvenal. Desde octubre del 2013, debido a la publicación de revista Semana. Bueno, ¿qué político se ha acercado a usted a decirle qué es lo que pasa, en qué puedo ayudar? Inicialmente, cuando yo estaba trabajando en el Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República, yo puse en conocimiento de estas irregularidades al doctor López, se me pasa el nombre, el doctor Alexander López. Alexander. ¿Sí? Él tiene conocimiento de las irregularidades. Él inicialmente me estuvo apoyando, pero llegó un momento en que yo me tuve que regresar de Bogotá y se nos perdió la comunicación. ¿Sí? El doctor fue de los políticos que inicialmente me brindó la mano y el apoyo, pero ya las distancias nos separaron y no se continuó. Conoce el tema, el tema del senador Alexander todas las irregularidades y al detalle, así como lo conoce la opinión pública. O sea, cuando salió en revista Semana la publicación, él ya tenía conocimiento. Le hago la pregunta porque como lo decía el abogado Juan Pablo Rivero, aquí esto no es una pelea de Juan Pablo Rivero, el abogado, y el contador Juvenal. Aquí eso es una pelea de todos los colombianos, de 200.000 personas que están viendo cómo se sienten afectados precisamente sus propios intereses. Y yo creo que quienes debemos dar a conocer a quien pueda influenciar esta horrible situación. Yo personalmente me comprometo con hacerle llegar la situación a la senadora Claudia López para que esté enterada de lo que realmente esté sucediendo, y estoy seguro que Claudia no se va a quedar callada. Bueno, y han descubierto usted en todas estas investigaciones si de pronto esos recursos, dineros que han desviado, malversación de recursos, han ido a parar, por ejemplo, a financiar campañas políticas? No tenemos la evidencia, ¿sí? Uh-huh. Fueron palabras del señor Grimoldi, que salió en una parte del noticiero de Noticias 1, y vuelvo y repito, fueron palabras que él me justificaba en su momento, que él entregaba dineros a campañas públicas, porque lo dijo él. Pues, lo manifestó él en una reunión que sostuvo conmigo. Uh-huh. Pero que se evidenciara o que se viera o que hallaron o que hubieron rastro, no. Porque es que en Noticias 1, se vinculó a la ex senadora Dilian Francisca Toro y al ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra de haber recibido patrocinios o apoyos de parte de Confenalco. ¿Eso lo hicieron mediante evidencias que usted aportó o simplemente lo investigó el noticiero? No, eso simplemente fueron palabras que me manifestó el señor Grimoldi en el momento de que yo le puse en conocimiento todas las malversaciones que habían en Confenalco. ¿Y llegó usted a ver a la senadora o algún político en reunión en Confenalco? No.
No, ninguno. Bueno, abogado, finalmente. Esa pregunta, Aldemar, yo insisto, ¿por qué en Noticias 1 se direccionó en el sentido de que 2 ex senadores de la República habían estado allá y que habían sido beneficiados con aporte? Porque es que ahora uno ve, toda esta semana ha corrido el rumor de que hay personas a quienes les prestan plata, otros a quienes les ayudan con auxilios y cosas de esas, y vemos, por ejemplo, que la banca, y hablo concretamente del señor Sarmiento Angulo, a muchos de los congresistas les dan unos auxilios y unos recursos para las campañas políticas. Váyase a saber si esos recursos son generosamente entregados para que ellos se hagan elegir como próceres de la patria o si sencillamente tienen amarrados ciertos compromisos. Allí en Confenalco pasaba algo similar con la dirigencia del Valle del Cauca para que fuesen elegidos por la región. De todos modos, déjeme hacerle una precisión que creo que es pertinente, con la esencial diferencia de que la plata del empresario, el que usted menciona o cualquiera otra, es su plata, ¿no? Esos son los rendimientos que obtiene en unas operaciones de mercado y él verá dentro de los topes que la ley establece si contribuye o no contribuye, y eso pues en las democracias civilizadas los grupos de presión legítimamente establecidos pues tienen y toman unas iniciativas y se vinculan en unas causas políticas. Eso habría que ponerlo en esa óptica. Lo que sí no puede suceder, parafraseando al doctor Mocus, es que se haga uso de recursos sagrados, porque es que la regulación de la manera como las cajas de compensación pueden ejecutar los recursos que reciben es exhaustiva. Entonces hay unos topes, concretamente hoy en día del 8%, que es lo que se puede gastar en administración. Si son tan eficientes que con ese 8% logran hacer lo que se está investigando y se dice que hacen, pues son unos magos, entre otras cosas, porque no cabe esa cifra en ningún, es decir, no da holguras. El problema es morder del otro 92, que es ahí donde está el peculado. Ese es el tema, ¿sí? Entonces sí hay una diferencia esencial, y es que el banquero, el industrial, es libre de destinar sus recursos y sus excedentes al propósito que quiera. Oiga, doctor Riveros, No. ¿y usted cómo le llama jurídicamente a eso cuando esos generosos banqueros que se llenan de plata con las transacciones comerciales del país invierten en unos congresistas y al final les colocan ministro de Hacienda? Eso se llama mermelada. Pero Usted la conoce muy bien. Pero yo se lo conozco. Ese maletín cuando lo dicen en lo público, parte. pero como esto es en lo privado, yo no sé si hay alianzas estratégicas para robar. Por eso, pero entonces esos Alianzas banqueros público-privadas. hacen nombrar esos Se llama congresistas. fidelización. ¿A son de qué? Fidelización. Fidelización. Por eso es que los congresistas usted ahora. Eso hace parte de los desvíos de los parafiscales de Confenalco. Allá no llama mermelada, allá llama fidelización. Vea, Aldemar, apréndase para la loca política. Fidelización cuando son recursos privados para las campañas políticas. Pues hombre, abogado Juan Pablo Riveros, qué bueno que haya venido la mañana de hoy a demostrar lo que está pasando en las cajas de compensación, especialmente en la caja de compensación de Confenalco en la ciudad de Cali. Estaba prevista una audiencia para el 4 o 6 de agosto en la Fiscalía, ¿al final no se llevó a cabo? No, tal vez estábamos hablando de la Procuraduría, el 6 de agosto. El fue 6 de agosto, fallo. sí. Fue el fallo, sí. Pero estaba pendiente también una, porque Grimaldi no fue a una audiencia que estaba pendiente en julio y la aplazaron. Ah, sí, es que De la Fiscalía. la Procuraduría, en la Procuraduría hubo 2 aplazamientos del fallo Ya. por razones que están explicadas en el expediente, salud del procurador, vacaciones del procurador, pues sí, se dilató un tiempo, pero estamos hablando de Procuraduría. ¿Y en Fiscalía qué ha pasado? En Fiscalía, esta fase del proceso implica que hay una total reserva, el CTI le presta su auxilio a la Fiscalía y recauda pruebas. Es importante saber que lo esencial está guardadito en donde tiene que estar, a buen recaudo de la Fiscalía. Ya. Eso sí. Los documentos, las pruebas. Las pruebas, doctor Rivero, están en recaudo, buen recaudo. en cadena de custodia En por la cadena. Fiscalía, pues que ese es el proceso. Pero me atrevo a hacer esta pregunta, doctor Riveros, porque en este momento el que queda en el medio del huracán, por decirlo, es el doctor Juvenal Andrade, que es el que se ha atrevido a hacer este tipo de denuncias públicas. La Fiscalía ya le está ofreciendo alguna protección, porque es que eso de que cuando a uno le mandan una corona no se la mandan por lujo,
cuando le mandan una corona a la casa, no es un anuncio de que va a comenzar a ser objeto militar, si se quiere el término, es decir, objetivo. ¿Han hecho algo ante la Fiscalía? Es decir, ustedes continúan con ese proceso ante la Fiscalía. ¿Cuándo vamos a tener resultados en la Fiscalía de estos hechos que no se pueden quedar simplemente en una sanción del procurador que no la respetan? Sobre las conductas de la amenaza, sí, se hicieron todas las denuncias pertinentes. La fiscal que conoce de la denuncia contra el señor Grimoldi enrutó, si me permiten la expresión, o dirigió a Juvenal al lugar correcto dentro de la Fiscalía. Él está a la espera de que la Unidad Nacional de Protección le responda. El director se ha dirigido a él diciéndole que está estudiando el caso panorama de riesgos. Entre tanto, hay que decirlo y hay que decirlo públicamente, la Policía Nacional de Colombia ha sido muy solidaria con Juvenal, le ha prestado apoyo a él, a su familia. No es una situación desde ningún punto de vista fácil. Ojalá que la Unidad Nacional de Protección haga lo suyo y lo haga pronto, porque no quisiéramos estar lamentando que el tiempo se vuelva el peor enemigo de todo este... Pero una preguntita de tipo personal. Juvenal Andrade es homónimo de alguien a quien yo conocí. Juvenal Andrade... Yo soy nieto de... Al micrófono, Juvenal. De Juvenal Andrade. Yo soy nieto del jugador de fútbol Juvenal Andrade. ¿Nieto? Sí. Nada que ver con el senador Andrade. No, señor. ¿Pero también familiar del rifle? Sí, somos Sí, son primo una misma hermanos. dinastía, ¿no? Somos primo hermanos. Con el rifle Andrade. Ahora le pregunto El por jugador de fútbol. Ahora fuera del micrófono le pregunto por doña Doris y los demás. Vea, pues. Muchas gracias por estar aquí, Juvenal Andrade. Sí, ¿quién va a mostrar? Cuando ustedes me preguntaron sobre el fraude procesal, Sí. sí, que tienen con Fenalco en contra mía por adulteración de los informes 268, 300 y 301. El abogado y mi persona le pagamos a una firma para que certificara la veracidad de los informes y ellos validan y dictaminan que los informes fueron hechos desde computadores, desde Confenalco, antes de mi salida de la institución y que son válidos y que Claro. no son falsos. Claro, Es decir, a través usted del no lo IP hizo después de que lo a través sacaron. del IP se logra identificar en qué computador se elaboraron esos documentos. Completamente. Todos los archivos tienen una huella como usted tiene una huella digital. Claro, eso queda guardado Sí. ahí. Pues, Juvenal, muchas gracias por estar aquí en Super Noticias del Valle. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por la oportunidad. Abogado Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No nos olviden, esto hay que seguimos. hay que trabajar. Hay que trabajar porque Nosotros esto no se nos puede quedar olvidamos, así. lo que ustedes tienen es que recordarse que aquí tienen un medio de comunicación abierto y libre, gracias a Dios. Mensaje Gracias, de Fred. interés y ya volvemos.